imagínense ustedes vivir por 9 largos meses un embarazo maravilloso, es decir, sin mayores complicaciones de salud y con la certeza siempre de que su bebé viene en buenas condiciones. Todo para que con el pasar del tiempo, el día del parto, la doctora encargada de traer a ese bebé al mundo las abandonara posterior a haberles administrado a ustedes una dosis de misoprostol, causándole 2 paros respiratorios a esta pobre bebé y terminando con su vida en el proceso. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor, no le manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. Y bueno, manas, la verdad es que a mí me da mucha tristeza cuando les platico de estos casos porque nos demuestra cómo el nepotismo, los contactos, el favoritismo y en general la corrupt y lo que termina con ción siguen estando muy presentes en áreas sumamente delicadas de nuestra sociedad como lo es la salud. Hagan de cuenta entonces que toda esta historia nos la platica una mujer en TikTok quien se dio la tarea de compartir la historia de su vecina. Esta vecina tendría el nombre de Gabriela, sin embargo no sé si este es un nombre real o solamente es un nombre que se utiliza para proteger su identidad. Sin embargo, nosotros también la llamaremos de esa manera, nada más para mantenernos fieles a la versión de esta vecina de Gabriela. Resulta ser entonces que por ahí de 2020 Gabriela se da cuenta que ella está embarazada y por lo mismo le pide recomendaciones a sus conocidos sobre posibles doctores que pudieran llevar el proceso de su embarazo. En ese entonces daba la casualidad que existía una doctora / influencer de nombre Cintia muy popular en redes sociales. A causa de la reputación que esta doctora se habría armado en el internet, así como también derivado de las recomendaciones de sus propios conocidos, Gabriela termina tomando la decisión de ponerse en manos de esta doctora. En un principio, la doctora Cintia incluso le promete que ella no solamente la estará ayudando a llevar este embarazo a término de la manera más óptima posible, sino que también hace el compromiso de estar a su lado el día del parto, acompañarla en el momento del parto. Y este es un detalle importante para la historia. Total que esos 9 meses fueron los más felices para Gabriela y en general no se le presentó ninguna complicación. Gabriela era muy diligente, asistiendo a los hospitales y diversas clínicas a realizarse los estudios que esta doctora le recetaba o le imponía, los cuales confirmaban que su bebé vendría en un excelente estado. El tiempo entonces pasa y se llega el tan esperado día 9 meses después, por ahí de agosto del mismo año 2020, el 10 de agosto de hecho para ser más precisos. Ese día Gabriela se presenta a la clínica ABC de Santa Fe con una dilatación de aproximadamente 4 centímetros ya, indicando que entonces se encontraba en labor de parto. Al momento de llegar, a mi parecer, las cosas ya pintan muy mal cuando una de las primeras interacciones que Gabriela tiene con la doctora Cintia sería de la doctora quejándose con ella sobre cómo estaría recibiendo últimamente mucho hate en redes sociales. Que miren, manas, a mi parecer ese sí es un detalle que nos revela que muy probablemente la doctora ese día no se encontraba al 100% concentrada en lo que se tenía que enfocar, que era su trabajo, que era el ayudarle a Gabriela a que su bebé naciera. Y pues bueno, de hecho esta teoría mía termina por ser confirmada a lo largo de esta historia. Después de ese comentario de mal gusto, la doctora procede a administrarle a Gabriela una dosis de misoprostol. Antes de que ustedes se me preocupen, estoy yo perfectamente consciente que el misoprostol tiene un uso muy particular que tiene que ver con la interrupción de los embarazos. Sin embargo, hasta donde yo tengo entendido, este medicamento también se utiliza en personas que ya están en labor de parto para facilitar y aminorar los síntomas que este conlleva. Eso sí, la dosis que se le da a los pacientes tiene que ser controlada, tiene que ser muy específica y se les debe de monitorear de manera cercana para evitar que se presente alguna complicación o algún accidente. Sin embargo, manas, ese fatídico día, Gabriela comenta que en el momento en el que la doctora le da su dosis, se desaparece después en su consultorio por varios minutos, dejándola a cargo solamente de una estudiante de medicina. Muy poco tiempo después entonces de haber recibido esta dosis de misoprostol, Gabriela comienza a presentar dolores muy intensos que a ella le resultan poco típicos y alarmantes. La estudiante de medicina entonces trata de ponerse en contacto con la doctora, sin embargo no se obtuvo respuesta por parte de la doctora Cintia por varios minutos. Aquí hay varias teorías que diferentes personas han propuesto sobre lo que esta doctora pudiera haber estado haciendo en su consultorio. Algunas personas han llegado tan lejos incluso como para decir que a lo mejor se encontraba respondiendo comentarios en internet, porque les digo que era una doctora influencer. Otras personas dicen que a lo mejor tenía otro compromiso diferente, pero si a mí me lo preguntan, sí resultó muy inapropiado que la doctora Cintia dejara a Gabriela sola, no ya ni siquiera por el hecho de que le había administrado misoprostol, sino porque la mujer estaba ya en labor de parto y claro que por lo mismo requería entonces supervisión constante
constante. A mi parecer, yo no soy doctor, soy mercadólogo, pero a lo que yo entiendo, una mujer que se encuentra en el estado de Gabriela tendría que haber estado monitoreada de cerca para justamente detectar cualquier señal de alerta. El punto es que ya después de un tiempo se vuelve a aparecer entonces esta doctora enfrente de Gabriela y Gabriela dice que ella se preocupa mucho en el momento que nota que la doctora Cintia empalidece por completo al estarla revisando. Y bueno, manas, si esta historia les ha parecido interesante hasta el momento, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Gabriela entonces es transportada de emergencia al quirófano para realizarle un parto asistido. La doctora, en conjunto con el personal del hospital, proceden entonces a ejercer presión en el abdomen de Gabriela en un afán de que el bebé naciera, y dice Gabriela que ella empezó a preocuparse todavía más en el momento de que, al sentir que su bebé ya había nacido, no escucha ningún llanto. Muy preocupada, ella le pregunta a la doctora Cintia qué es lo que está ocurriendo, si es que algo salió mal, y la doctora se enfrasca en decirle que todo está bien. Es el esposo de Gabriela quien más bien se le acerca y le da las terribles noticias de que al parecer la bebé habría presentado 2 paros respiratorios, me parece que antes de nacer, los cuales tristemente habrían acabado con su existencia. Tras toda esta tragedia, Gabriela comenta que la doctora hasta eso parecía quererle ofrecer mucha contención emocional a ella. En un principio, Gabriela hasta agradecida se sentía de que aparentemente esta doctora pudiera tener tanta empatía con ella como para darse cuenta que lo que le estaba ocurriendo era una de las cosas más difíciles que le pueden suceder a una mujer. Sin embargo, y tristemente, con el pasar del tiempo, Gabriela entiende más bien que la razón por la cual la doctora se presentaba tan servicial y tan preocupada tras el incidente se debería a que todo pareciera indicar que el deceso de su bebé se habría originado a causa de negligencia médica, a causa de que esta doctora le habría administrado misoprostol y después la habría dejado sin supervisión por varios minutos. En el momento en el que Gabriela se da cuenta entonces de este detalle, ella decide proceder legalmente en contra de la doctora. Sin embargo, es su mismo equipo de abogados quien le comenta que tristemente la mayor sanción a la que se podría hacer acreedora a la doctora Cintia sería a perder su cédula por un mes a lo mucho, lo cual, si ustedes me lo preguntan, se me hace una consecuencia totalmente laxa, tomando en cuenta que el error de esta doctora le costó la vida a una bebé. Al notar que a lo mejor no recibiría ningún tipo de justicia legal, Gabriela decide entonces buscar justicia social y se dispone a contar su experiencia en redes sociales, me parece que particularmente en Facebook. Sin embargo, inmediatamente se topa con la sorpresa de que cada que ella tenía la intención de platicar su historia de manera pública, ella era inmediatamente silenciada. Después de un tiempo, Gabriela simplemente se resignó a que no habría justicia para su caso, y con el pasar de los años se empezó a dar cuenta que tristemente ella no era la única afectada de esta doctora, ya que al parecer muchas otras madres también habrían pasado por situaciones similares. La vecina de Gabriela entonces, en un afán de conseguirle justicia a su amiga, ha decidido contar esta triste historia en TikTok, y pues bueno, yo se las comparto a ustedes porque no solamente me parece que Gabriela sí merece algún tipo de justicia, sino también para que ustedes estén alerta de siempre revisar muy bien los médicos en cuyas manos ustedes se deciden poner. Siempre, siempre, siempre busquen tener referencias de los doctores con los que vayan a lidiar, referencias de personas en las que confíen. A mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre este triste caso. Las leo con atención en comentarios. Manas, ¿ustedes cómo reaccionarían si, encontrándose de viaje en Japón, comenzaran a detectar un aroma muy particular, el cual proviene de debajo de su cama? Todo para que al momento de echarle un vistazo descubrieran que debajo de ella se encontraba un hombre totalmente extraño cuyas intenciones ustedes desconocían por completo. Y bueno, manas, yo creo que esta historia también es un perfecto ejemplo del por qué nunca se tienen que confiar cuando salgan de viaje. No importa qué tan seguro hayan escuchado que es el país que están visitando, ya sea en internet o en las noticias, de verdad que no bajen su guardia, porque recordemos que personas malas las hay en todo el mundo. Hagan de cuenta entonces que esta historia, que suena como una creepypasta vuelta a realidad, nos la platica una muchacha de nombre Natalie. Hasta donde yo pude investigar, Natalie es una mujer rusa bastante joven, quien hace unos escasos meses tomó la decisión de hacer un viaje sola a Japón. Natalie platica que una de las razones más importantes por las cuales ella se decidió en visitar este país se debería a que, considerando y estando muy consciente de que ella corre más peligro que otras personas al ser una mujer que viaja sola, la seguridad sí era algo importante para ella. Escuchando entonces maravillas sobre cómo Japón se supone que es un lugar muy seguro para turistas, pues ella no pensó dos veces en convertir este país en su destino vacacional para este 2025. Para todo esto, Natalie señala que
que ella decide reservar su estadía en un hotel conocido como Appa Hotel and Resort. Este hotel estaría ubicado en el corazón de Tokio y no me gustaría que se confundieran y pensaran que a lo mejor es un hotel económico o de dudosa procedencia. De hecho, está muy lejos de ser considerado siquiera un hostal. Es un hotel a lo mejor no de lujo, pero sí bastante decente. Y yo creo que por lo mismo, en este tipo de hoteles sí se espera cierta calidad en el servicio, o de menos creo yo que lo que se espera es un poco de seguridad. Natalie dice que su primer día en Japón transcurre sin ninguna eventualidad y todo parece marchar de maravilla. Sin embargo, la verdadera pesadilla para esta pobre muchacha comenzaría en su día número 2 estando en el país. Natalie señala que después de un día muy ajetreado de estar visitando diferentes puntos de interés turístico en Tokio, ella regresa a su habitación más o menos a las 7:30 p.m. buscando descansar y prepararse para un nuevo día. Al momento de llegar a su cuarto, ella utiliza su tarjetita que le habían entregado en recepción, hace su rutina de skincare, se pone su pijama y se mete entre las sábanas. Después de unos escasos minutos tras haberse acostado, Natalie comienza a percibir un aroma muy extraño cuyo origen desconoce. En un principio, de hecho, Natalie piensa que a lo mejor su cabello está sucio o que a lo mejor el aroma podría provenir de las sábanas o de la ropa de cama que puso el hotel. Sin embargo, ya deteniéndose un poco más a ponerle atención a su entorno, se da cuenta que el aroma se parece originar de debajo de su cama. Todavía hasta este punto, Natalie, haciéndose una broma a ella misma, hasta llega a entretener la idea de que quizá se pudiera encontrar un cuerpo inerte debajo de su cama. Al momento en el que Natalie estaba platicando toda esta parte de la historia, yo quedé sorprendido nuevamente de cómo la intuición humana es una herramienta muy poderosa. Genuinamente sí creo que es una herramienta de supervivencia, porque a pesar de que ese escenario sonaba muy poco probable dentro de la mente de Natalie, algo dentro de ella de todas maneras la impulsó a revisar, echar un vistazo debajo de su cama y quitarse de dudas. Imagínense entonces ustedes el horror de esta pobre muchacha cuando al momento de asomarse debajo de este mueble en el que ella se encontraba acostada, lo primero que ve son un par de ojos regresándole la mirada. Claramente en ese momento Natalie sintió que se le bajó la presión hasta el piso número 1, hasta el lobby del hotel, y lo único que pudo hacer al encontrarse con ese terrible descubrimiento fue emitir un estrepitoso grito. Unos segundos después de este descubrimiento, un sujeto desconocido sale debajo de la cama. Natalie lo describe como a lo mejor local, ya que parecía ser de ascendencia asiática, y dice que por 3 largos segundos este sujeto lo único que pudo hacer fue quedársele viendo fijamente a los ojos. En ese momento la pobre Natalie dijo: hasta aquí llegué, aquí quedé, este es mi momento de partir de esta tierra. Y digo, yo no culpo que haya llegado a esas conclusiones, porque a como están las cosas en todo el mundo entero, creo que ese era el escenario más posible que le pudo haber tocado a ella. Por cierto, manas, si están disfrutando de esta historia, no olviden darme follow para ver más contenido similar. Afortunadamente para Natalie, una vez pasados estos 3 segundos, el sujeto como que vuelve en sí y procede entonces a gritar, solamente para después desaparecer en la distancia corriendo. Natalie, muy preocupada por lo que acababa de ocurrir en su habitación, inmediatamente llama tanto al personal del hotel como a las autoridades. Al momento de llegar entonces los oficiales de la policía, proceden a hacer una investigación superficial en la habitación de Natalie y se topan con que debajo de la cama se encontraba también una batería portátil y un cable USB. Esto a mí la verdad sí me deja bien preocupado, porque quiere decir que este sujeto tenía pensado quedarse en esa habitación por varios días. Y quién sabe en general cuáles eran sus intenciones reales con respecto a Natalie. Así como se podría tratar de una persona indigente que nada más estuviera buscando un lugar donde pasar la noche, bien se podría también tratar de una persona que no estuviera bien de su salud mental y que tuviera un plan muy macabro. Tristemente para Natalie, días posteriores a que se le había dado inicio a esta investigación, las autoridades se ponen en contacto con ella para comentarle que lastimosamente, después de haber tomado las huellas digitales de este sujeto en la escena del incidente, no habrían encontrado un empalme con los registros que tenían de los demás ciudadanos del país. Encima de todo esto, las autoridades también le comentaron a Natalie que pues ellos no habían podido tampoco identificar a este hombre a causa de que al parecer el hotel no contaba con cámaras de seguridad. En el momento en el que Natalie da estos detalles de su historia, manas, la verdad es que a mí también se me levantaron otras red flags más que me pudieran llevar a la conclusión, a lo mejor exagerada si ustedes quieren, pero de todas maneras creo yo bastante lógica, de que las autoridades pudieran estar coludidas con este hotel. Porque ustedes de verdad van a creer que en Japón, una de las cunas actuales de la tecnología en pleno siglo XXI, un hotel que se encuentra en el corazón de Tokio no va a contar con circuitos
circuito cerrado de seguridad. ¿Creen que eso tiene sentido? Porque personalmente yo siento que esa es una gran mentira. Otro de los detalles que a mí también aquí me llama la atención es el hecho de que en Japón una de las peores ofensas civiles que tú puedes cometer es el estar hablando en voz alta o tomando una llamada en transporte público. Pero situaciones como las que le ocurrió a Natalie y las que le ocurren también incluso a los mismos locales de hostigamiento en estos espacios públicos parecen suceder diario sin ameritarle algún tipo de consecuencia legal a los responsables. Natalie, muy molesta entonces con toda esta situación, procede entonces a exigir un reembolso de su estadía a este hotel donde ella se estaba hospedando. En un principio, el hotel se niega, ofreciéndole solamente un reembolso parcial. Sin embargo, al momento de que Natalie se pone un poquito más firme, señalando cómo es que ni siquiera las autoridades habían podido dar con el responsable por su falta de cámaras de seguridad, es entonces que la compañía accede a darle un reembolso completo. Sin embargo, aquí no se acabaría esta pesadilla para Natalie, y es que ella comenta que en los días posteriores restantes de su viaje, ella comenzó a sufrir de episodios de pánico derivados de todo este terrible incidente, lo cual a mí me hace mucho sentido porque imagínense ustedes estar en un país desconocido donde hayan tenido que sacar a un hombre extraño de abajo de la cama del cuarto de hotel donde se hospedaban y que encima de todo las autoridades les digan que no pueden dar con el responsable, lo cual quiere decir que seguramente sigue suelto por ahí en la calle. Natalie entonces termina también por tomar la decisión de exigirle a este hotel no solamente ese reembolso de su habitación y de su estadía, sino también que le den algún tipo de compensación económica. Ella exigía unos $1,500 más o menos por daños emocionales, cosa que a mí, manas, la verdad me parece lo mínimo que este hotel pudo haber hecho, tomando en cuenta que ellos pusieron en riesgo la seguridad de esta pobre mujer. Como yo les decía en un principio, creo que toda esta historia nos recuerda el cómo no existe un país perfecto en este mundo, no existe un país 100% seguro, no existe un país 100% libre de actividades delictivas. Así que cuando ustedes vayan a salir de viaje, les pido que de favor siempre lo hagan alertas, en especial si salen solas. Nunca bajen su guardia, porque al momento de hacerlo quedan entonces expuestas a que Jesucristo no lo quiera, pero les pase algún tipo de desgracia. De todas maneras, pues a mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre toda esta terrible situación. Las leo en comentarios. Y bueno, este es el make-up final. Espero que te haya agradado.